Buenas tardes chicos. Bueno, hoy vamos a dar continuidad a nuestro curso mediante las lecciones virtuales. ¿Listo? Hoy voy a hacer la presentación conceptual del tema siguiente, que es el tema de asimetría cerebral. Este tema, bueno, pueden utilizar obviamente el texto guía, que es el capítulo 6 del libro de Introducción a la Neuropsicología de José Portellano. ¿Listo? Bueno, creo que todos hemos visto un poco, a veces esta imagen circula por internet, circula a veces, bueno, quizá también un poco como meme, donde nos explican o nos dan a entender que hay una diferenciación entre el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro y el hemisferio derecho. Se suele decir que el hemisferio izquierdo es más lógico, racional, ¿cierto? Que las personas que son dominadas por este hemisferio pues piensan de manera secuencial, rutinaria, mientras que el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho es creativo, ¿cierto? Espacial, imaginativo, ¿ya? Esta idea tiene algo de razón, pero no es del todo cierta. Vamos a explorar a continuación un poco en qué se basa esta idea, ¿ya? Y qué hay de cierto en esta idea, y bueno, qué también hay de falso. ¿Listo? La simetría cerebral, de manera general, puede definirse como la capacidad diferenciada que tienen para el procesamiento las distintas regiones del hemisferio de los hemisferios cerebrales. ¿Listo? En algunos casos hay regiones, la misma región en cada hemisferio no hace siempre la misma actividad. De manera histórica podemos recordar lo que estamos viendo en el primer corte, cuando veíamos un poco las lesiones, esas lesiones que los localizacionistas, donde los localizacionistas ubicaban el lenguaje, ¿cierto? Veíamos, por ejemplo, que ese paciente Tan tenía una lesión en la primera circunvolución del hemisferio izquierdo, la primera circunvolución del polo frontal. Esta lesión hacía pues que este paciente, digamos, solo pudiera decir tan, es decir, perdía la capacidad expresiva del lenguaje o la capacidad, digamos, de hacer movimientos motores verbales. Mientras que en 1874, el paciente de Wernicke, que tenía una lesión en la tercera circunvolución del hemisferio del lóbulo temporal, perdía la capacidad de entender el lenguaje. Digamos que estos primeros descubrimientos de los localizacionistas permitieron entender que el lenguaje estaba distribuido de manera diferenciada entre ambos hemisferios, ¿cierto? Estamos hablando en ese sentido de que el lenguaje, digamos, no se procesa en un único lugar, sino que cada hemisferio aportaba o procesaba diferentes tipos de información lingüística, ¿listo? Y lo mismo para la ejecución de de la función del lenguaje, ¿listo? Bueno, el concepto de simetría entonces nos va a referir a diferentes subconceptos, ¿cierto? Por una parte vamos a hablar de diferenciación hemisférica, ya, es decir, de cómo cada hemisferio tiene un estilo cognitivo diferente o tiene un estilo de procesamiento diferente. Vamos a hablar de simetría cerebral y es el hecho de que cada zona del cerebro tiene una capacidad para procesar y almacenar información diferente a la región homóloga correspondiente en el hemisferio contralateral. ¿Listo? Es decir, la primera circunvolución del hemisferio izquierdo, en este caso, como veíamos en la diapositiva anterior, procesa la actividad motora del lenguaje, pero ese misma área en el hemisferio derecho tiene otras funciones. ¿Listo? Dentro de la simetría también vemos lo que es la dominancia cerebral. Y es que, eh, al parecer, bueno, la evidencia indica que un hemisferio predomina sobre el otro en determinadas funciones cognitivas, es decir, aporta más a el determinado procesamiento de información. ¿Listo? Y por último, vamos a ver un poco lo que es la lateralidad. La lateralidad es un concepto derivado de la dominancia cerebral, ¿listo? Y que se expresa, digamos, en la dominancia mediante la utilización preferente de la mano, el pie, el ojo o el oído. Muy bien, vamos a empezar un poco revisando lo que es la simetría neuroanatómica, es decir, la simetría que tiene que ver con eh, las características pues, anatómicas del cerebro, ¿listo? Algunos investigadores denominan al cerebro como una especie de unicornio asimétrico. ¿Por qué unicornio asimétrico? Si pueden ver aquí en la imagen, en la parte izquierda, vemos una vista basal del cerebro, ¿cierto? En el hemisferio derecho vemos que sobresale un poco el polo frontal, ¿cierto? Como una especie de cachito. Mientras que en el hemisferio izquierdo sobresale el lóbulo occipital. Podemos verlo en la parte inferior izquierda. ¿Listo? Esta es, digamos, una denominación para hacer diferenciación anatómica entre hemisferio izquierdo y el derecho, ¿cierto? La saliencia del polo frontal derecho en relación al polo izquierdo. Por otra parte, también hay diferencias, digamos, en
la superficie, ¿cierto? La superficie de las cortezas. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Igual aquí también están señalados, ¿cierto? Digamos que en el lóbulo temporal izquierdo su superficie es un poco más lisa, un 60% en relación al lóbulo temporal derecho. También hay una prolongación de la cisura central en el hemisferio izquierdo y el frontal derecho sobresale un 30% en relación al izquierdo. Podemos ver aquí algunos estudios de neuroimagen muestran también diferencias topográficas específicamente en algunas regiones, ¿cierto? Digamos que las áreas que están señaladas aquí como en púrpura moradito son las más diferentes en relación derecho-izquierdo. R es derecho, L es izquierdo. ¿Listo? Vemos que las mayores diferencias se concentran en las áreas parietoccipitales, en algunas áreas del polo temporal, sobre todo el polo temporal frontal, y algunas áreas de la corteza frontal izquierda y derecha. ¿Listo? Diferencias de procesamiento. Por lo general, la cisura es más prolongada en el hemisferio izquierdo, quizá por su implicancia en el procesamiento del lenguaje. ¿Listo? Podemos ver, las áreas que están como más azulosas son más similares entre ambos hemisferios. ¿Listo? Entonces, digamos que en cuanto a simetría anatómica, las áreas, digamos, de la superficie que guardan más diferencias estarían ubicadas obviamente, como les dije anteriormente, en lóbulo temporal y lóbulo occipital. También de pronto en algunas regiones de la corteza parietal, que pueden estar implicadas, digamos, en el direccionamiento de la atención, en el manejo, en la manera como ambos hemisferios integran la información, y que lo vamos a ir viendo ahorita cuando empecemos a hablar de asimetrías funcionales y la preferencia, digamos, en el procesamiento y en la codificación de distintos estímulos. ¿Listo? Se ha hablado también de que hay diferencias por género entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. ¿Listo? Hay algunas diferencias anatómicas por género que pueden estar dadas por por el desarrollo, por diferentes exposiciones a hormonas durante la gestación. Por ejemplo, los hombres se exponen más a la testosterona, mientras que las mujeres se exponen más al estrógeno. Estas diferencias hormonales también se mantienen un poco durante pues, el desarrollo a lo largo de la vida. ¿Listo? Esas diferencias anatómicas se expresan en que el cerebro de los varones generalmente es más asimétrico en comparación con el cerebro de las mujeres. ¿Listo? Las mujeres también parecen tener un cuerpo calloso con muchas más conexiones en relación con el hemisferio, con el cuerpo calloso de los hombres. ¿Listo? En cuanto a la lateralidad, los hombres pues parecen, hay mayor número de zurdos entre los hombres y menor número de mujeres zurdas. ¿Listo? Y las mujeres, digamos, tienden a comportarse mejor de manera ambidiestra. Igualmente, parecería haber una especialización, digamos que las funciones están más localizadas en cada hemisferio, mientras que las mujeres tienen distribuciones, parecen tener una distribución de las funciones más divergente, más distribuida, ¿cierto? Esto ha dado algunas ideas, ha dado pie a algunas ideas que no son del todo correctas, como por ejemplo de que los hombres solo pueden enfocarse en una tarea mientras que las mujeres pueden enfocarse en distintas tareas, ¿ya? Creo que esto es más bien una malinterpretación de, de, eh, de estas diferencias anatómicas. ¿Listo? Muy bien. También se ha podido establecer que los hombres tienen efectos más devastadores tras lesiones del daño cerebral. Probablemente, bueno, por la alta especialización que pueden presentar o la alta localización que pueden presentar de las funciones cognitivas, cuando pierden una función o cuando, digamos, se lesiona el tejido, hace difícil que los hombres recuperen la función, mientras que el cerebro de las mujeres, al ser un poco más interconectado, al menos de manera anatómica, puede hacer que otras áreas puedan suplir la función perdida. ¿Listo? De tal forma que las mujeres podrían contar con mayores posibilidades de recuperación funcional. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar a esta neurocientífica, ella es Gina Rippon. Ella ha trabajado durante muchos años con neuroimagen y dice que plantea en su libro El género en nuestros cerebros que más bien las diferencias, o sea, que el cerebro no refleja diferencias, digamos, de base entre hombres y mujeres, sino más bien que refleja diferencias en la crianza. Es decir, que las mujeres puedan tener un cerebro más altamente interconectado, con mayor propensión a ser cuidadoras y los hombres, bueno, a ser más especializados, ya es un reflejo más bien de la educación que hemos recibido a lo largo de la vida y no en la naturaleza, digamos, biológica. Ya pueden haber mujeres que los hombres, digamos, tengan mayor preponderancia en el procesamiento espacial o mejor desempeño en tareas espaciales. No quiere decir que el cerebro del hombre ya esté capacitado
innatamente para ello, sino que más bien a lo largo de la vida se ha privilegiado pues, que hagan tareas, digamos, no sé, que incluyen pues, el fortalecimiento físico, el correr, saltar, el desenvolverse en distintos espacios y que hace que pues estas áreas de pronto se encuentren más desarrolladas, mientras que las mujeres en su educación, pues por ejemplo, les han estado más expuestas, digamos, a tener que enfrentarse a tareas que implican la comunicación, la empatía con otros y por eso, pues probablemente esas áreas, digamos, comunicativas pueden estar más desarrolladas en ellas. ¿Listo? Es decir, quizás los niños son diferentes de las niñas porque juegan con juguetes diferentes. Ya esta implicancia, digamos, mediante el concepto de plasticidad, hace pues, que sea, a largo plazo, a lo largo de la vida, hayan diferencias anatómicas en la constitución del cerebro. Muy bien, sigamos entonces. La lateralidad. La lateralidad, bueno, se refiere a la dominancia cerebral para el procesamiento motor. ¿Listo? En este caso, nosotros generalmente reconocemos la lateralidad, pues, con qué mano escribimos, con qué mano, digamos, hacemos la mayor número de acciones, ¿cierto? Cuando decimos que alguien es zurdo o no. Pero la lateralidad también se expresa, digamos, en el movimiento de las piernas, por ejemplo, en la elección pues, de motora de una pierna, y la lateralidad motora tanto en el oído como en el ojo. ¿Listo? Esta lateralidad expresa en cierto grado una dominancia motora de un hemisferio sobre otro, es decir, de un estilo de procesamiento donde un hemisferio, digamos, procesa más ese tipo de información en relación al otro. ¿Listo? Generalmente hacemos una evaluación de la lateralidad o determinamos la lateralidad de una persona mediante diferentes pruebas, ¿ya? Donde a la persona se le pueden abrir puertas, se le pueden hacer diferentes tipos de acciones y se observa, digamos, el niño qué preferencia manual tiene, ya, digamos, también en cuanto a la percepción de sonidos, ya qué tipo se le ponen, digamos, unos audífonos con dos tipos de sonido distintos y cuál, digamos, sonido percibe primero, en un hemicampo visual hacia dónde fija la atención primero y de esta forma pues podemos determinar cuál es su lateralidad, ¿cierto? Si es una lateralidad, digamos, cruzada, ambidiestra o si es zurdo, diestro y demás. ¿Listo? Muy bien. Es bien interesante porque, bueno, la lateralidad también nos va a permitir ver cómo se puede hacer recuperación de las lesiones cerebrales, pero esto lo veremos más adelante. Muy bien, ¿de dónde proviene entonces la simetría de una persona, ya la simetría de su cerebro? Por una parte, las asimetrías anatómicas, como les mencionaba, pueden provenir de la gestación, ya eh, debido a la exposición de diferentes hormonas al definirse el género o el sexo biológico durante la gestación. ¿Listo? La lateralidad, digamos, expresada como preferencia manual, proviene principalmente de la educación ¿ya? Y del tipo de información a la que hemos estado expuestos. Lo mismo pasa con las diferencias por género, como les comentaba anteriormente. Provienen principalmente de la cultura y de la educación. Digamos que la mayoría de las asimetrías son producto de la cultura y la educación a la que hemos estado expuestos. ¿Listo? Eso también puede ser válido para otros tipos de procesamiento, como el procesamiento emocional, pero bueno, estos ya son otros temas. Esta lateralidad o esta dominancia pues hace parte del concepto de lo que se llama plasticidad cerebral. ¿Listo? La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a diferentes entornos y moldear, digamos, sus conexiones ya de acuerdo a las necesidades adaptativas del individuo. ¿Listo? Esto, bueno, lo iremos viendo un poco a partir, digamos que no hace parte, el concepto de plasticidad no hace parte específicamente de este tema, pero va a estar, digamos, subyaciendo a las diferentes funciones neurocognitivas que vamos a ir revisando. Muy bien, vamos a revisar entonces a continuación asimetrías funcionales, es decir, cómo se expresan cómo procesan de manera diferenciada información de diferentes regiones del cerebro. ¿Listo? Empezamos entonces con las asimetrías visuales. ¿Listo? El cerebro presenta asimetrías cerebrales en relación pues al procesamiento visual. ¿Listo? Generalmente las áreas que procesan la información visual son las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, que están ubicadas en el lóbulo occipital, que es la parte más posterior del cerebro. ¿Listo? Generalmente el lóbulo occipital izquierdo es dominante para el reconocimiento de material verbal, mientras que el derecho es dominante para el procesamiento de material visual de contenido no verbal. Como podemos ver aquí, la función visual, digamos, es contralateral. La información que entra por el ojo izquierdo va a viaja pues por el ojo, hace la decodificación, ¿cierto? Y esta información pues va
a la formación reticular en el tallo, posteriormente el tálamo, se cruza mediante unas de fibras que se llama el quiasma óptico para terminar en el polo occipital contralateral. ¿Listo? La información que va del ojo derecho va al hemisferio izquierdo y la del ojo izquierdo va al hemisferio derecho. ¿Listo? La información verbal generalmente se procesa en el hemisferio izquierdo, es decir, si estamos viendo letras o algo por el estilo, pues digamos, estamos leyendo, por ejemplo, la información generalmente va a ir al polo occipital izquierdo, ¿listo? Al parecer el hemisferio izquierdo tiene una preferencia o está más altamente especializada en el procesamiento de información de tipo verbal, lógico. Cuando estamos viendo, digamos, información que tiene algún tipo de coherencia temporal, por ejemplo, coherencia, digamos, verbal, se procesa principalmente en ese hemisferio. Mientras que en el hemisferio derecho se procesa la información relacionada con el espacio o las formas, digamos, la distinción, ya, sobre todo también los objetos que son novedosos, ya, los objetos, digamos, que son reconocidos o que ya conocemos, van al hemisferio izquierdo, digamos, lo que ya es conocido, lo que ya es lógico, lo que ya es lo que tiene cierto contenido verbal va al hemisferio izquierdo, mientras que la información novedosa, la información espacial, el reconocimiento de formas, va al hemisferio derecho. ¿Listo? Igualmente, digamos, cuando estamos haciendo un reconocimiento de una forma general o reconocimiento de imágenes a gran escala, se procesan también de manera más especializada en el hemisferio derecho, mientras que cuando tenemos que, digamos, no sé, encontrar un objeto, digamos, encontrar una persona en una imagen, es decir, resaltar características particulares del estímulo que estemos viendo, estas se procesan en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Entonces, también tenemos que hay predominio en la capacidad de recuerdo y en el reconocimiento de estímulos visuales. ¿Listo? Eh, el predominio funcional del hemisferio izquierdo, como les contaba, para el material verbal y para el material no verbal, también digamos en el reconocimiento de caras en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Y el hemisferio derecho para material visual de tipo no verbal. Muy bien, las asimetrías auditivas. Algunos estudios basados en la escucha dicótica, donde se le ponen a los sujetos diferentes sonidos, ya sea por un audífono y por un audífono en un oído obviamente y en el otro, muestran que, bueno, primero, la escucha también es contralateral, es decir, lo que escuchas por el oído izquierdo va al hemisferio derecho y lo que escuchas por el oído derecho va al hemisferio izquierdo. ¿Listo? Se ha podido diferenciar que quienes tienen la dominancia, digamos, que hay dominancia en la percepción de sonidos, ¿cierto? Generalmente el sonido se procesa en el lóbulo temporal, los sonidos se procesan en el lóbulo temporal, las áreas de la escucha, ¿listo? Y hay un privilegio de procesamiento, digamos, del lóbulo temporal izquierdo para la información de tipo verbal. Digamos, cuando escuchamos sonidos, por ejemplo, escuchamos una canción, el lóbulo temporal izquierdo va a procesar de manera preferencial, sobre todo las áreas 42, el área 42 de Brodmann, va a procesar de manera diferenciada la información que tiene que ver como con la letra, por ejemplo. Mientras que el hemisferio derecho va a procesar la información que tiene que ver con el ritmo, el compás, la temporalidad de los sonidos. ¿Listo? Eh, es decir, se pueden escuchar, digamos, de esta forma, digamos, pues luego se realizaría la integración, obviamente, en una única percepción. No escuchamos generalmente pues una canción de manera fragmentada. ¿Listo? Muy bien. Hay también asimetrías. Bueno, en esto de asimetría auditiva, podemos entonces decir que hay un predominio del oído derecho, es decir, del hemisferio izquierdo para el reconocimiento de material verbal, listo, para las sílabas, también digamos los números hablados, mientras que el oído izquierdo va a llevar la información al hemisferio derecho y va a reconocer de manera preferente información auditiva no verbal como melodías, series tonales y ruidos de entorno, listo. También se ha notado que los pacientes con lesiones en el lóbulo temporal izquierdo muestran disminución de la ventaja del oído derecho para estos estímulos auditivos, listo. Y digamos, vamos a ver más adelante cuando veamos la comisurotomía, que cuando se corta este cuerpo calloso que une ambos hemisferios, eh, los sujetos, digamos, si usted escucha algo por el oído derecho, no, si usted escucha el lenguaje por el oído derecho, no va a poder llegar a procesarlo. Muy bien, hay asimetrías también sensitivas y motoras. Las vías sensitivas, como vemos aquí, son contralaterales, ¿listo? Es decir,
en algún punto en el tallo cerebral específicamente las vías se cruzan. La información, digamos, sensitiva de la mano derecha va a la corteza izquierda y la información sensitiva, digamos, de la mano izquierda va a la corteza derecha. Lo mismo pasa con la actividad motora. ¿Ya? La mano derecha es controlada por la corteza motora del hemisferio izquierdo y la mano izquierda es controlada por la corteza motora del hemisferio derecho. ¿Listo? eh, digamos, de esta forma podemos decir, cuando se han hecho estudios con sujetos en los que se le pasan, digamos, formas de números de plástico y los tienen que sostener en la mano, se ha reconocido una mayor eficacia de la, de la mano izquierda en el reconocimiento de formas mediante la palpación, mientras que reconocen mejor formas de letras y números con la mano derecha. Esto nos habla un poco de la especialización para el lenguaje del hemisferio izquierdo. ¿Listo? Muy bien. Las asimetrías motoras también ocurren en el movimiento motor. Ya aproximadamente el 90% de las fibras se cruzan en lo que se llama la decusación piramidal a nivel del tallo cerebral. Y generalmente hay una simetría motora donde el 90% de las personas son diestras y el 3% es zurda. ¿Listo? El control del hemisferio izquierdo sobre la mano derecha pues le concede que haya una superioridad en el control de los movimientos. Muy bien, aquí tenemos de pronto un pequeño resumen de esas asimetrías que hemos revisado hasta ahora, ya, donde, digamos, por ejemplo, el olfato, digamos, participan, digamos, de manera más o menos igual ambos hemisferios, ¿cierto? En el área 43 de Brodmann, más o menos eso sería temporoparietal, ya. Tenemos entonces que la percepción del lenguaje se hace principalmente en el hemisferio izquierdo, ¿listo? La percepción, digamos, de la música se hace preferencialmente en el hemisferio derecho, ¿listo? La percepción espacial en el hemisferio derecho, mientras que la percepción, digamos, de cálculos, o la capacidad, digamos, de hacer estos cálculos, digamos, a partir de verlos, pues cuando, digamos, estamos sumando y esto, se hace en el hemisferio izquierdo, ¿listo? Muy bien, aquí tenemos otra de estas, por ejemplo, el análisis táctil de formas y figuras en el hemisferio derecho de la mano, bueno, del hemisferio derecho, mientras que, por ejemplo, la escritura se hace con el hemisferio izquierdo. ¿Listo? La corteza auditiva en el oído derecho, la corteza auditiva en el oído izquierdo también se encuentran diferenciadas, visualización espacial en el hemisferio derecho, interpretación de lo que estamos viendo en el hemisferio izquierdo, y cálculo. También hay diferencias, digamos, en la corteza frontal, en cuanto que el centro del habla pues está en el hemisferio izquierdo y el centro, digamos, de la interpretación de lo que estamos diciendo o escuchando pues en el hemisferio derecho. ¿Listo? Ahorita vamos a profundizar un poco más en estas diferencias, digamos, expresadas en las funciones cognitivas de manera puntual. ¿Listo? Estas serían las asimetrías de la neurocognición. Muy bien. Vemos entonces que hay diferencias en el procesamiento ya de la información de cada hemisferio. Vemos que el hemisferio izquierdo sería más de tipo lengual, de tipo verbal, lingüístico, ¿cierto? Tendería a ser dominante en su funcionamiento sobre el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque lo vemos también en la función motora, por ejemplo. ¿Listo? El hemisferio derecho es de tipo no verbal, espacial, visoespacial y suele ser no dominante. ¿Listo? O suele ser más dominante en las personas que son zurdas. ¿Listo? El tipo de procesamiento de información, digamos, del hemisferio izquierdo, pues de tipo digital, abstracto, lógico, racional, es decir, tiene que ver más con los hábitos que formamos, con el establecimiento de rutinas de pensamiento, con la creación de estrategias, mientras que el hemisferio derecho tiende a ser más de tipo semántico, de interpretar, de dar significado, de manejar la novedad, ya de procesamiento espacial, de procesamiento basado en lo imaginativo. La organización neural también hay algunas diferencias, digamos que el hemisferio izquierdo tiende a formar redes locales y redes que funcionan más rápido, redes que ya están fortalecidas con el tiempo. Vamos a ver un poco en las asimetrías de memoria, por ejemplo, se expresa esto, ¿cierto? Las cosas que aprendemos tienden a almacenarse generalmente en el hemisferio izquierdo, de manera distribuida, cuando digamos ya hemos implementado una rutina, por ejemplo, cuando siempre tomamos el mismo camino para ir de la casa al trabajo o a la universidad, ¿da? Estos procesos generalmente ni nos damos cuenta cómo llegamos a la casa, ¿cierto? Estos procesos automatizados se guardan en el hemisferio izquierdo, mientras que si estamos buscando una dirección, por ejemplo, y vamos a llegar a un lugar nuevo,
tenemos que estar siempre pendientes del camino, ¿cierto? Digamos que cuando estamos enfrentándonos a estos procesos novedosos, funciona principalmente el hemisferio derecho. Son redes más difusas, redes que están ampliamente distribuidas y que tienen que ver con el manejo de la novedad, con el resalte de los estímulos, ¿listo? En cuanto al lenguaje, hay diferencias, digamos, en que el hemisferio izquierdo obviamente es más comprensivo, expresivo, ¿cierto? Trabaja más la lectura y la escritura, digamos, estas funciones están ahí, mientras que en el hemisferio derecho estaría más las ciertas capacidades de emotivas del lenguaje y también, aunque no lo dice aquí, capacidades semánticas de dar significado al lenguaje, ¿listo? Hay diferencias en la percepción, como les decía entonces, cuando les hablaba ahorita del ejemplo de, de, de cuando estamos buscando una dirección, cuando estamos tratando como de percibir o hacer análisis espacial, el hemisferio derecho es más dominante. ¿Listo? Reconocimiento de caras, interpretación de melodías, identificación somatoestésica. ¿Listo? En cambio, digamos, el hemisferio izquierdo tiene que ver más en cuanto a percibir las cosas, más dominante en cuanto a la percepción, digamos, del esquema corporal o a ciertos procesos interoceptivos. ¿Listo? En la motricidad predominan la dominancia en el hemisferio izquierdo para funciones motoras simbólicas y funciones motoras complejas, también para funciones motoras que ya están interiorizadas o que ya son para patrones motores que ya hemos y hemos repetido muchas veces. ¿Listo? En el hemisferio derecho, actividad motora gruesa se activa mucho, sobre todo, o su predominio cuando estamos aprendiendo nuevas actividades motoras. Digamos, si vas a aprender una nueva danza, generalmente esta información primero se procesa con el hemisferio derecho hasta que ya la aprendes y la interiorizas, pasa al hemisferio izquierdo. ¿Listo? En otras funciones, el hemisferio izquierdo suele ser más dominante para el razonamiento matemático y en memoria verbal. ¿Listo? El hemisferio derecho dominante en el control atencional, porque como les decía, el hemisferio derecho trabaja mucho mejor con la búsqueda de la novedad, ¿cierto? Con el manejo de los estímulos nuevos. Entonces, para el control atencional, eh, digamos que domina más el hemisferio derecho. ¿Listo? Y también en memoria espacial. Muy bien, en el lenguaje específicamente, vemos entonces que tendríamos principalmente el área de Wernicke y el área de Broca. Una está en el hemisferio derecho y otra está en el hemisferio izquierdo. Aquí creo que hay un error eh, del temporal izquierdo. Muy bien, una sería el lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo, algunos aspectos pragmáticos del lenguaje, ¿listo? El área de Wernicke se relaciona más o menos con la prosodia, con el reconocimiento del significado, la gestualidad, la comprensión del doble sentido del lenguaje. ¿Listo? El área de Broca con aspectos más pragmáticos, con la ejecución verbal del lenguaje, por ejemplo, con las palabras. Vamos a ver en la próxima lección, cuando veamos específicamente las funciones, cómo se distribuye el lenguaje en el cerebro, que el área de Broca es más que todo como un área del procesamiento verbal del lenguaje, de las formas de las palabras, mientras que el área de Wernicke y otras áreas se tratan más o funcionan más en relación a la comprensión del lenguaje, el significado de las palabras. ¿Listo? Por ejemplo, el área de Broca, ¿se acuerdan? Creo que yo había hecho este ejemplo en la clase cuando vimos esto hace algunos días, que por ejemplo cuando vemos un martillo, la palabra martillo como tal estaría en el área de Broca, pero ¿para qué sirve el martillo? Estaría en el área de Wernicke. Muy bien, hay asimetrías, entonces les comentaba ahorita en la memoria, ya el hemisferio izquierdo es dominante para el aprendizaje y la memoria verbal, mientras que el derecho lo es para el aprendizaje, digamos, más bien de tipo motor y la memoria no verbal. ¿Listo? Algunas lesiones, digamos, corroboran específicamente esto. Vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, algunas reconstrucciones basadas en resonancia magnética muestran que hay un privilegio de ciertas áreas temporoccipitales y frontales en la codificación de información en el hemisferio derecho, pero en el hemisferio izquierdo, cuando estamos codificando información, hay mayor actividad en áreas frontotemporales, mientras que para la recuperación de información, es decir, para recordar, se intervienen principalmente áreas frontales del hemisferio izquierdo, digamos mucho más en comparación con el hemisferio mucho más en el hemisferio derecho en comparación con el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Muy bien. En la atención también pasa un poco lo mismo. Vemos aquí en esta imagen, eh, principalmente para diferentes tipos de atención, por ejemplo, para la atención de información auditiva, tenemos que en el hemisferio derecho se activan áreas del lóbulo parietal y temporoparietal, ¿ya?
principalmente en comparación con el hemisferio izquierdo, que se activan principalmente más bien como la juntura temporoparietal, pero están más distribuidas. ¿Listo? En la atención visual vemos que hay una mayor activación temporal, parietal y occipital en el hemisferio derecho en comparación con el hemisferio izquierdo. Mientras que para la atención, digamos, sensitiva, es decir, la atención de todo aquello que nos toca, hay muchas más regiones relacionadas con el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Muy bien, también hay asimetrías neuroquímicas. Lo que estábamos viendo hasta ahora han sido asimetrías funcionales de tipo neurocognitivo, algunas basadas en neuroimagen, otras basadas en el estudio de la lesión, o otras técnicas como la escucha dicótica. En las asimetrías neuroquímicas vemos que hay privilegio de las vías dopaminérgicas, parecen estar más distribuidas y ser más, digamos que la presencia de este neurotransmisor dopamina es más alto en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? La dopamina se produce en un par de núcleos del tallo cerebral, uno es el área, la BTA o el área tegmental ventral, y la sustancia negra. De ahí, digamos, se establecen 4 tipos de vías, de 1, de 2 y de 3, una que va al hipotálamo, otro que va a la corteza frontal, al núcleo accumbens y al estriado. ¿Listo? El cuerpo estriado y los núcleos de la base. Estos tienen diferentes funciones. Digamos que las del estriado, por ejemplo, en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, tienen que ver mucho con la función motora, ¿ya? Y con el aprendizaje de movimientos, ¿listo? Y la regulación motora. Digamos que las vías dopaminérgicas tienen que ver mucho con la consolidación de rutinas, con el aprendizaje, ¿listo? Y como hemos estado viendo, el hemisferio izquierdo parece estar encargado pues de esto, ¿cierto? Desde lo que les decía, las actividades que ya están interiorizadas, ya de las actividades que ya tenemos pues de alguna manera dominadas, ¿cierto? Digamos, y sobre las cuales pues ya tenemos cierto control, ¿listo? En ese sentido, el hemisferio izquierdo, las vías dopaminérgicas son mucho más profusas, la presencia de este neurotransmisor es mucho más alta en relación al hemisferio derecho, ¿listo? Generalmente, al hacer rutinas, pues eh, se basan, se basan obviamente en el proceso de aprendizaje, ¿listo? Mientras que en el hemisferio izquierdo son mucho más profusas las vías basadas en el neurotransmisor noradrenalina, ¿ya? La noradrenalina se tiene que ver, bueno, se procesa, se distribuye a todo el cerebro a partir de un núcleo que hay en el tallo que se llama el locus coeruleus. Ya el locus coeruleus, desde ahí empieza lo que se llama la vía dopaminérgica, que va como en esta especie de recorrido, digamos, como una espiral a través de todo el cerebro. ¿Listo? La vía noradrenérgica se relaciona principalmente con la novedad de estímulos, la capacidad de flexibilidad mental y la capacidad que tenemos de hacer de transiciones entre estímulos. En ese sentido, cuando estamos enfrentando a nuevos problemas o tenemos que realizar tareas nuevas, pues se activa la vía dopaminérgica. En ese sentido, el cerebro, el hemisferio derecho, tendría un privilegio sobre la información, sobre el procesamiento de información nueva, ¿cierto? Con el aprendizaje, con las cosas que estamos aprendiendo y que una vez, digamos, las hemos dominado, se han vuelto una parte rutinaria, esa información pasaría al hemisferio izquierdo. ¿Listo? Muy bien, la dopamina entonces se relaciona entonces con cosas que ya conocemos, con la capacidad de concentrarnos, con menor flexibilidad mental en ese sentido, y su concentración es más alta en el hemisferio derecho. Cuando las personas, digamos, hay descenso de dopamina, ya entramos en la búsqueda de novedad, ¿cierto? Se activa un poco la red derecha, ¿ya? Y tiene cierto sentido. En algunas áreas, por ejemplo, en el área 25 de Brodmann, que es el área septal, es un área relacionada con la recompensa, ¿cierto? Generalmente cuando tenemos rutinas que son satisfactorias, no buscamos novedad. Cuando desciende la dopamina, es decir, también desciende un poco el estado de ánimo y en ese sentido empezamos a buscar cosas nuevas. Se activa un poco la red noradrenérgica del hemisferio izquierdo. Muy bien, bueno, para finalizar vamos a ver algo bien interesante que son los estudios basados en el cerebro dividido. Durante un tiempo, hace varios años, bueno, hemos visto también a lo largo del curso, vimos en la historia de la neuropsicología algunos procedimientos un poco que parecían un poco bárbaros, ¿cierto? Como por ejemplo fue eh, la lobotomía, ¿cierto? Y esta fue la comisurotomía o la operación de cerebro dividido. Fue un procedimiento que se hacía hasta hace algunos años, o supongo que todavía se puede llegar a hacer, en donde se seccionaba el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el haz de fibras que conecta ambos hemisferios, ¿cierto?
A muchos pacientes se les empezó a seccionar este cuerpo para hacer que los focos epilépticos no causaran colapso en toda la actividad cerebral. ¿Listo? Y estos pacientes parecían seguir normales, ¿ya? Sin embargo, estos pacientes empezaron a mostrar, digamos que los estudios luego empezaron a mostrar que estos pacientes perdían la capacidad de poder integrar información. Por ejemplo, en algunos casos, a un paciente se le ponía algo en la mano, por ejemplo, eh, se le ponía por una herramienta, algo que por ejemplo ya conocía como un destornillador, en este caso en la imagen del centro, y al cogerlo con la mano izquierda no podía saber qué era, ¿verdad? O se le ponía un destornillador de frente y se le tapaba, digamos, el ojo derecho, es decir, esta información entraba al hemisferio derecho, porque lo veía con el ojo izquierdo, y al no ser el hemisferio derecho verbal, usted le preguntaba, ¿qué ve? ¿Qué está viendo? Y él decía, pues no veo nada, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Se le tapaba el ojo derecho, el ojo izquierdo que diga la información entraba por el ojo derecho en este caso, como en la tercera imagen, que se le muestra la pelota de béisbol y le preguntaban entonces usted qué veía y la persona decía, veo un béisbol, ¿ya? Es decir, podía reconocer el objeto, pero no podía reconocerlo de manera específica, ¿listo? No podía hacer una distinción de este, ¿ya? Lo mismo pasaba, al ponerle objetos en la mano, por ejemplo, si se lo ponían en la mano derecha, él podía denominar, si le ponían el destornillador en la mano derecha, decía, sí, es como un destornillador, pero le preguntaban, ¿para qué sirve? No, no sé, ¿ya? Porque no llegaba la información al hemisferio, digamos, a no tener el cuerpo calloso, la información no pasaba del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. Lo mismo pasaba pues con la información visual. Si le pedían que leyera algo con el ojo izquierdo, no lo podía leer, ¿ya? Si le pedían algo que leyera algo con el hemisferio derecho, lo podía leer, pero no podía decir qué era. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? No, eso es un martillo. ¿Y para qué sirve? No, no sé. ¿Ya? Digamos que esto nos muestra que ambos hemisferios procesan de manera diferenciada la información y podemos hacer una integración mediante este haz de fibras como una única percepción. Básicamente, si se secciona el cuerpo calloso, lo que conoce un hemisferio no lo va a conocer el otro. Y es bien interesante esto. Los estudios, digamos que es casi como si tuviéramos dos mentes dentro de una, ¿cierto? Cada hemisferio puede hacer una cosa que el otro no hace. Aquí vemos un poco el ejemplo, ¿cierto? La palabra face o cara en la imagen del centro, ¿cierto? Vemos cómo la información si entra por el ojo derecho al hemisferio izquierdo y la persona puede decir face, o sea, tiene el conocimiento verbal. Pero si le preguntan por el, digamos, qué significa lo que dice ahí, la persona no puede, ¿ya? Y si le hacemos lo contrario, ¿ya? La información entra por el ojo izquierdo y va al hemisferio derecho y le dice qué dice ahí, nada, ahí no dice nada, ese hemisferio no puede leer, ¿ya? Pero si entra por ahí y va a la mano izquierda y le dicen dibuje lo que dice ahí, la persona dice, ahí no dice nada, pero puede dibujarlo con la mano izquierda. Es bien interesante, ya, porque bueno, esto se llama el cerebro dividido o el split brain. Estos estudios pueden encontrarse, bueno, los investigadores que trabajaron con esto son Roger Sperry, que es el que está abajo, terminó ganándose el premio Nobel, y arriba está Michael Gazzaniga. Son dos científicos neurocognitivos y bueno, si quieren profundizar un poco más sobre cómo les fue a sus pacientes con el cerebro dividido, les recomiendo el libro Los relatos desde los dos lados del cerebro. Muy bien chicos, entonces bueno, esto fue un poco la presentación de la simetría cerebral. ¿Qué es la simetría cerebral? La idea es complementar esto con la lectura, ¿ya? Y si hay alguna duda respecto a las cosas que he presentado, obviamente, vamos a hacer la sesión virtual de preguntas y respuestas, tanto de esta lección de asimetría como de la lección de lenguaje, ¿listo? O neuropsicología del lenguaje, que es la siguiente y que espero subir pronto. Muy bien, espero entonces que estén muy bien y nos vemos la próxima.